Andrés. Estoy dando muy buenas tardes a todas y todos. Les damos una calurosa bienvenida a este tercer webinar, Selección Inclusiva, adapta procesos para talento diverso. Este es el tercer webinario del ciclo de webinarios a propósito de la reforma laboral. Les vamos a dar algunas instrucciones para que tengamos presente en nuestra sala. Mi nombre es Andrés Escobar, les estaré apoyando desde la logística de la sala, desde el componente técnico y demás. La idea es que vamos a tener un diálogo bien interesante sobre este tema. Si usted es una persona sorda, puede activar como prioridad a los intérpretes, que son José Luis Brieva y Lisette Daniela Rodríguez, y esto lo puede hacer en el menú. En el menú aparecen 3 puntos, dice más, luego va a ir a dar clic en configuración, le va a dar clic en accesibilidad, luego va a activar el modo lengua de signos, y si usted es una persona sorda, va a activar el que dice soy un signante, para que cuando tengamos presentaciones y videos, no se le vaya a desaparecer el intérprete. Agradecemos también a todas las personas que nos puedan escribir desde dónde se están conectando a través del chat que tienen aquí. También tienen una opción que se llama P y R y también pueden allí hacer sus preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden que esto está siendo grabado. La idea es que este video y este webinar junto con los demás 6 webinars que tenemos están alojados en el canal de YouTube del programa Pacto de Productividad para que ustedes puedan verlo posterior a que terminemos este evento. No siendo más, los dejamos en manos de Elsie y José Luis. Muy buena tarde y esperamos que disfruten de este webinar. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí interesados en ampliar información sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector empresarial. En esta serie de webinars que se están haciendo desde el marco de este proyecto, este logo que tengo acá atrás, que se llama el proyecto Hub Diversidad Digital, que es una iniciativa de cooperación internacional financiada por el gobierno español, por la Agencia Española de Cooperación Internacional y que están liderando organizaciones de España y de Colombia. Por el lado de España, quienes lideran es la Fundación Integralia y Unidos en Red, y por el lado de Colombia, la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha y su iniciativa, el programa Pacto de Productividad. Iniciativa que además de tener estas dos organizaciones socias, tiene también otras socias y otros aliados importantes como cajas de compensación, y uno de ellos es el Servicio Público de Empleo, quien es el invitado especial hoy a este webinar. Quiero agradecer a los intérpretes que nos acompañan, contarles, hemos procurado pues, ser accesible para personas sordas. Quiero también pensar en las personas ciegas y por eso quiero decirles que yo soy una persona de tez blanca, de cabello castaño oscuro, que estoy usando hoy unas gafas plateadas y está vestida de colores naranja con un fondo verde, y que aquí está también el invitado especial, mi compañero José Luis Buitrago, quien es profesional del Servicio Público de Empleo de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, y que tiene a cargo trabajar estrategias desde esa unidad para 3 grupos poblacionales: las personas con discapacidad, los veteranos y las personas mayores. Entonces, bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Y gracias por atender a esta invitación. Muy buenas tardes, Elsie. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Como comentaba Elsie, yo soy funcionario de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, la entidad que está encargada de administrar todo el Servicio Público de Empleo y las 205 agencias de empleo y bolsas de empleo que existen en el país. Y por eso nos encanta que estés aquí, porque la reforma laboral, que es tal vez el tema que motiva esta serie de webinars que estamos haciendo cada 8 días, los días martes, creo que el principal temor que puede generar en las empresas es el proceso de selección. ¿Dónde, cuándo y cómo voy a conseguir personas con discapacidad que cumplan con la cuota que se me exige?
Aquí en este inicio con anuncios parroquiales también quiero, pues ya lo había mencionado Andrés, pero quiero agradecer a José Luis y a Daniela, nuestros intérpretes, recordar si alguien se conectó después, que si es una persona señante, usuaria de lengua de señas, puede activar la opción de que siempre estén abiertos o en un tamaño mayor los intérpretes para que puedan estar haciendo seguimiento a la información. También me va a estar acompañando aquí tras bambalinas Alma Viveros, la compañera del Hub Diversidad Digital del Departamento del Cauca, quien va a estar muy pendiente a leer ustedes de dónde se están conectando. Nos interesa saber de qué ciudad y de qué empresas se están conectando para tener una idea de las personas con las que vamos a estar conversando. Nos gusta mucho que ya estamos cerca, acabamos de llegar al número 80 personas conectadas. Ojalá sean muchísimos más. Y queremos decirles que hoy estamos grabando este webinar para luego poderlo publicar a través de las páginas de YouTube de los aliados del proyecto. También quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio y a otros aliados que tenemos en los diferentes departamentos donde se adelanta el Hub Diversidad Digital, que nos han ayudado a hacer convocatoria para este evento. Bueno, ahora sí entremos en materia. No sé, Alma, y me cuentas si de pronto nos han escrito de qué empresas y de qué ciudades están conectadas las personas. Muy buenas tardes para todos y todas. Claro que sí, Elsie. Saludamos a la empresa Acopi de Jumbo. También nos saludan desde Cali, Medellín, están conectados desde Bogotá. Por aquí ya se han estado colocando sus empresas como la Sociedad San Vicente de Paul de Medellín, Grupo Escala de Medellín, una empresa privada de diseño universal de Medellín, Suprapac en Acopi Jumbo, Confenalco Antioquia, Bancolombia Medellín, Asociación Deportivo Cali. Bueno, qué bueno. Matamoros de Bogotá, Quipux, Medellín, Sena Regional Cauca Popayán, Acopi Jumbo, Manufactura SAS Medellín, Mente On Bogotá, Agencia de Empleo Sena de Manizales, Sinlab Colombia SAS. Un saludo para todos y agradecerles por su participación. Qué bueno. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí conectados. Qué bueno que hayan empresas, centros de empleo, seguramente personas con discapacidad, porque creo que este es un tema de interés, de alto interés ahorita en ese momento histórico en el país donde se cambia como un paradigma, sí, estamos tratando de cambiar un paradigma con otra estrategia diferente a la que se venía manejando hasta el momento. La inclusión de personas con discapacidad en el sector empresarial no está empezando este año con la reforma laboral. Toda la vida han existido empresas que le han abierto la puerta a las personas con discapacidad en el mundo y en Colombia. De hecho, hay muchas personas con discapacidad que se han jubilado en una empresa, que se han pensionado, gracias a que alguien creyó en ellas. Adicional a eso, el Estado colombiano dando respuesta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento que se generó en el 2006 y al que más de 180 países se han unido ratificándolo como la carta de navegación para ser garante como país de los derechos de las personas con discapacidad y que motiva que los estados hagan algo para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del derecho al empleo. En el caso de Colombia, incluso desde antes de esa convención, ya existían leyes que estaban invitando a las empresas a que vincularan personas con discapacidad, no para que lo hicieran como una cuota obligatoria, sino para que recibieran beneficios de diferente índole, entre ellos tal vez para algunas empresas los más interesantes beneficios económicos de reducción de impuestos, devolución de dineros pagados a las personas, pero en otros casos para muchísimas otras empresas, por fuera del beneficio económico estaba el tema del posicionamiento social, del fortalecimiento de la cultura organizacional de las empresas, de la alegría de apostarle a una sostenibilidad socioeconómica en su región. Tal vez eso no fue suficiente, tal vez por más que muchas empresas quisieron apostarle a la inclusión, pues se necesitaba dar un paso adelante, seguir de pronto a la mayoría de países de Latinoamérica e incluso varios países del mundo que han impuesto, digamos, otras estrategias como la ley de cuotas, ¿cierto? Entonces, a partir de la reforma, en el artículo 15, tú ahora me corriges, José Luis, que tiene muchos incisos, ¿cierto? Muchos puntos. Uno de esos puntos dice
que las empresas ahora tienen que hacerlo de manera obligatoria. Pero voy a darle la palabra a nuestro invitado para que él le explique entonces a las empresas específicamente qué dice la reforma y a partir de este año qué es obligatorio para las empresas. José Luis. Gracias, Elsie. Entonces, como sabemos todos, recientemente se aprobó la ley de reforma laboral, la ley 2466 del 2025, fue aprobada en junio de este año. Esta reforma laboral que fue presentada por el gobierno colombiano es una reforma que tiene un buen y un gran enfoque diferencial, tiene un enfoque de inclusión y de flexibilización laboral. Esta reforma favorece grandemente a las personas con discapacidad y, como tú dices, en el artículo 15, en el numeral 17, por primera vez se crea la cuota de empleo para personas con discapacidad en las empresas del sector privado. Es decir, aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores, por cada 100 trabajadores debe contratar 2 trabajadores con discapacidad. Para aquellas empresas que tengan más de 500 trabajadores, por cada 100 trabajadores adicionales, la cuota se reduce a un trabajador con discapacidad. Un ejemplo, si una empresa tiene 600 trabajadores, por los 500 trabajadores debe contratar 2 trabajadores con discapacidad, es decir, 10 trabajadores con discapacidad. Y por los otros 100 trabajadores debe vincular un trabajador con discapacidad, es decir, debe vincular 11 trabajadores con discapacidad. Esta reforma aplica para aquellas empresas que tengan trabajadores de carácter permanente. Importante para que las empresas puedan verificar o dar cumplimiento a la norma, los trabajadores deben de contar con el certificado de discapacidad. Y como tú comentabas, es optativa por el primer año. Durante el primer año, el Ministerio del Trabajo no va a inspeccionar, no va a revisar las empresas. Entonces, es obligatoria a partir de junio del 2026 para aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores. ¿Listo? A partir de junio del 2026, las empresas que tengan más de 100 trabajadores tienen que entrar al micrositio del Ministerio del Trabajo y reportar los contratos que han celebrado con personas con discapacidad. La fiscalización de la reforma está a cargo de la entidad competente, que en este caso es el Ministerio del Trabajo. Qué bueno. Muy clara tu información, pero a pesar de lo claro y digamos que de lo conciso que es la norma, hemos sentido que las empresas tienen muchas dudas. Entonces nos gustaría que las dudas que puedan tener sobre esto que comparte José Luis las vayan escribiendo por favor en el chat relacionadas con la cuota, con la forma, con el seguimiento. Yo quisiera que nos hablar, que volviéramos a repasar el tema del número, porque algunas empresas nos han dicho, no, es que es solamente para las mayores de 500 personas, porque ahí hablan de las que tienen 500 personas. Otras dicen, no, es que después de las 500, es decir, si tengo 700, ya son solo 7 personas, porque como tengo más de 500, son 100 por cada grupo, digamos, una por cada grupo de 100. Volvamos a rectificar o a informar respecto al número. ¿Cuántas personas con discapacidad o trabajadores con discapacidad se deben contratar? Listo. Entonces, vuelvo y repito, el artículo 15 de la reforma laboral, numeral 17, dice claramente, las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Es decir, aplica para cualquier empresa que tenga 100, 101 trabajadores o más. Si la empresa tiene 80 trabajadores, no está obligada a cumplir la cuota que dice la reforma laboral. Entonces, aplica para cualquier empresa de más de 100 trabajadores. Entre el rango de 100 a 500 trabajadores, se deben de contratar 2 trabajadores por cada 100 trabajadores. Después de 500 se reduce ya no a 2, sino un trabajador por cada 100 trabajadores. Así es, lo aclaraste bien con el, de hecho aquí estaba preguntando justo a alguien sobre eso, tenía entendido que era para mayores de 500, no, son desde el 100, 101 ya estás obligado como empresa, de hecho aquí nos está compartiendo Raquel Moreno en el chat, muchas gracias, una tablita que aclara esta información y, y es importante, tú también lo habías mencionado, que es de la planta de la empresa, de la nómina de la empresa. Si mi empresa tiene 80 personas de planta y tiene otras 25 que son PS o que son contratados a través de una empresa tercerizadora, pues ahí no aplica. Son la planta o la nómina directa del personal. Bueno, José Luis, De
son de la planta de la planta de personal de la empresa, no se Sí, cuentan si tienen subcontratos o tienen contratado a un tercero, no. Si ese tercero tiene ese tercero que presta un servicio de aseo y de aseo y limpieza o, o de seguridad, si ese tercero tiene más de 100, ese tercero sí también debe cumplir la cuota de dos trabajadores por cada 100. exactamente, exactamente, así es. Ahora, exacto, y eso también es muy importante porque alguna empresa también nos decía, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, 300, debería contratar 6, pero si yo las contrato a través de un tercerizado, de, digamos, de una empresa como Eficacia o Listos o Manpower o Magneto, ¿me los van a contar? No, son trabajadores de Magneto, de Eficacia o de Listos, entonces no te los van a contar, los debes contratar tú directamente. José Sí. Luis, la reforma, además de esto de la cuota, también dice que las empresas deben garantizar algo que se llama los ajustes razonables. Y muchas personas, la mayoría de personas, no saben qué son los ajustes razonables y porque ahora van a estar obligados a garantizar ajustes razonables. ¿Nos cuentas un poquito al respecto, por favor? Bueno, entonces de igual forma, la reforma laboral trajo como novedad que ahora sí está como norma, como ley, que toda empresa debe garantizar los ajustes razonables para los trabajadores con discapacidad. Anteriormente esta norma no estaba, esta obligación no está explícita, ahora sí está plenamente explícita, artículo 15, numeral 7. Ahora, ¿qué son los ajustes razonables? Entonces, si nosotros queremos saber qué son los ajustes razonables, entonces está claramente estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así hablando rápidamente, los ajustes razonables son aquellas adaptaciones o modificaciones que deben hacer las empresas para garantizar el ejercicio o el desempeño de las funciones de los trabajadores con discapacidad. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si una empresa contrata a una persona sorda con discapacidad auditiva, en este caso, le debe garantizar algunos aspectos comunicativos para que pueda interrelacionar con el jefe o con los compañeros de trabajo. Otro ejemplo de ajuste razonable, si se contrata a una persona ciega y es un profesional, supongamos un abogado o un psicólogo, y este profesional tiene un computador, entonces la empresa puede disponer del servicio gratuito que tiene el Ministerio de las TIC, instalarle el software lector de pantalla JAWS para que él libremente pueda desempeñar sus funciones de manera autónoma. Otros ejemplos sencillos. Si hay una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas, obviamente se necesita que esta persona, su escritorio es un escritorio convencional, no se necesita una mayor adaptación, pero sí que tenga un espacio cercano, un poco más amplio para que pueda girar y dar vueltas con la silla de ruedas. De igual forma es importante, obviamente, que haya un baño adaptado con las barras que nosotros conocemos que ponen en las paredes de un baño para que la persona pueda utilizar el baño libremente. Entonces, estos son algunos ejemplos de ajustes razonables. No son costosos, son fáciles de implementar. Si necesitan implementar o incorporar ajustes razonables, las agencias y bolsos de empleo les colaboran en dar orientaciones de cómo implementar los ajustes razonables dependiendo del tipo de discapacidad de cada trabajador. Gracias, José Luis. Y yo creo que es importante resaltar lo que tú dices. Cuando se definen los ajustes razonables en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se remarca que son ajustes que no generen una carga desproporcionada para quien los tiene que asumir, en este caso las empresas o en el caso de las universidades cuando les llegan estudiantes con discapacidad a las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi empresa funciona en un tercer piso desde toda la vida y en el tercer y no hay ascensor ni puede haber ascensor porque por ejemplo es un edificio de patrimonio que no se puede tumbar, no quiere decir que entonces yo me tengo que ir de la empresa para otro lado porque de pronto voy a contratar a una persona en silla de ruedas y tengo 200 trabajadores. Obviamente ahí sería como algo desproporcionado, ¿cierto? Pero si yo tengo la posibilidad, porque encontré un excelente candidato en mi proceso de selección, que es una persona en silla de ruedas y mi empresa tiene 3 pisos y yo puedo reacondicionar para que en el primer piso esa persona sea atendida, ahí yo ya hice un ajuste. Ah, no, lo que pasa es que esa persona va a entrar a trabajar en el área de contabilidad y contabilidad en el tercer piso. Puede ser que sí, pero puede ser que yo simplemente baje ese puesto de trabajo y ya no tengo que mandar a hacer un ascensor para que la persona se vincule. Otra opción que yo tengo es decir, ok, en mi empresa no tengo un puesto de trabajo para una persona, en este caso, por ejemplo, que use silla de ruedas, pero esa persona podría trabajar remoto y eso no me cuesta. Antes hablar de trabajo remoto era muy complejo, había mucha incredulidad, pero después de la pandemia quedó clarísimo que se puede ser igual de funcional desde afuera.
Y eso que en el ejemplo que estamos dando, José Luis, estamos hablando de personas en silla de ruedas, pero también es importante que le aclaremos a quienes nos están escuchando si todas las personas en silla de ruedas son las únicas personas con discapacidad o quiénes son las personas con discapacidad. ¿Cuándo consideramos que las personas tienen una discapacidad, José Luis? Bueno, en Colombia, según la información estadística que entrega el censo, perdón, hay 3.100.000 personas con limitaciones. De esas personas con discapacidad es alrededor de 1.600.000 personas con discapacidad. 1.600.000. Toda persona con discapacidad obviamente tiene derecho al trabajo, tiene necesidades como todo, como cualquier otra persona y debe desempeñar algunas labores para generar ingresos y tener una independencia económica. Eh, y hay que desmitificar ese imaginario que inmediatamente hablan de la persona con discapacidad y lo asocian inmediatamente con sillas de ruedas. Solamente el 3% de las personas con discapacidad son usuarios de sillas de ruedas. La mayor discapacidad en Colombia es discapacidad visual, es decir, ciegos o con baja visión. Discapacidad física es el segundo rango, el segundo porcentaje de población con discapacidad, y existen otras discapacidades, discapacidad auditiva también, donde los ajustes no son ajustes, en este caso físicos o de infraestructura, sino son ajustes de comunicación. Fácilmente cualquier empresa puede tomar un curso básico de lengua de señas para empezar a intercomunicarse con el trabajador con discapacidad auditiva, o pueden, si la persona es usuario de lenguaje escrito, se pueden comunicar a través de WhatsApp, a través de un cuaderno o de una hoja donde tomen notas. Entonces, los ajustes para personas con discapacidad dependen de cada persona, y no todas las personas con discapacidad requieren ajustes razonables. Una persona que sea amputada de un pie o de un brazo, o le falte una mano, o que van con unas muletas, muchas de estas personas no requieren ajustes razonables. Así es. Así es, y creo que es importante entonces aclarar que en esencia la reforma hace dos solicitudes al sector privado, porque hay que recordar también que antes de esta reforma, desde hace algunos años también ya había una ley que exigía que las empresas públicas tengan que cumplir con una cuota de trabajadores dentro de la empresa pública, ya no es un colegio público, la alcaldía, la gobernación, pero estaban por fuera las empresas privadas. Esta reforma dice a la empresa privada dos cosas: tienes que contratar personas con discapacidad si tienes más de 100 trabajadores, y ahí está como el tema de cuántos son, pero debes garantizar ajustes razonables. ¿Qué pasa cuando una empresa no realiza ajustes razonables? Vamos a hablar de eso después en la segunda tanda del video, específicamente cómo es los ajustes razonables en los procesos de selección. Y quería, antes de ver un video que Andrés nos va a compartir, decirles que aunque todavía hay plazo, ¿cierto?, para contratar personas con discapacidad, en estos días un empresario me decía: yo quiero hacerlo ya, porque luego el próximo año vamos a estar muchas empresas como locas buscando personas con discapacidad, y tal vez los mejores están desde hace mucho tiempo listos, pero no habían tenido una oportunidad. Entonces aquí queremos hacer la invitación a que este es el momento en aprovechar a esas personas que se vienen formando hace años, que llevan varios años esperando una oportunidad, para que ustedes tengan la posibilidad de escoger los mejores, de darse la posibilidad y el gusto de hacer buenos procesos de selección y escoger los mejores talentos, que luego no tengamos que contratar la persona con discapacidad cualquiera o la que tal vez no estoy lista, ni tampoco que pensemos que tenemos que inventarnos un cargo para las personas con discapacidad. No, ese creo que es otro mito que también es importante derribar. Vamos a ver un videíto que nos habla un poco más sobre este tema de cómo se hacen buenas prácticas de inclusión, y luego le voy a pedir a Alma que nos cuente de pronto si hay una pregunta relacionada con la reforma que se haya quedado ahí en el tintero. En nuestra sociedad, el derecho al trabajo es fundamental para el desarrollo y la inclusión de todas las personas. Sin embargo, a menudo las personas con discapacidad enfrentan barreras y obstáculos que dificultan su acceso al empleo. En este video, queremos destacar la importancia de garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, pues no solo las beneficia a ellas, también a las empresas y a la sociedad en general. Conozcamos algunos de estos beneficios. Permitamos que la agencia de empleo Cafán y el grupo empresarial Mesofood, Hamburguesas Presto y Restaurante Soma nos cuenten desde su experiencia algunos de esos beneficios.
En pantalla, Adriana Giraldo, gestora social de la Agencia de Empleo Cafán. Adriana, cuéntanos 2 beneficios que ustedes han encontrado. Bueno, uno de los grandes beneficios es la imagen que gana la empresa ante sus grupos de interés por su decisión de ser socialmente responsables. Adicionalmente, cuando se le da la oportunidad a una persona con discapacidad, se convierte en un colaborador con alto sentido de pertenencia con la empresa, lo que hace que disminuyan los índices de rotación a nivel de la planta de personal de la empresa y aumentan los índices de productividad. En pantalla, Luisa Fernanda Vargas, coordinadora de selección, Grupo Empresarial Mesofood, Hamburguesas Presto, Restaurante Soma. Luisa, ¿por qué le apuestan ustedes a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Porque nos parece una población que es muy comprometida, que quiere aprender, que está dispuesta y queremos ser esos pioneros que puedan llegar a tener personas de cualquier discapacidad, pero pues al final que tengamos esa posibilidad, esas ganas de crecer y tener tanta diversidad en la compañía que no lo podamos permitir. Adriana, cuéntanos otros beneficios de la inclusión laboral y a qué invitas a las empresas en todo el país. Bueno, sí, existen grandes beneficios que tenemos en los procesos de inclusión laboral a nivel tributario. Lo define como la Ley 361, la deducción del 200% en la declaración de renta para los empresarios que tengan por cada persona con discapacidad por el tiempo que hayan sido contratados. 1, 2. Segundo, la preferencia de licitación y procesos de adjudicación de contratos públicos y privados, quienes les otorgan un punto adicional a aquellas empresas que tengan personas con discapacidad contratadas. 3, tenemos en este momento a nivel de Bogotá nuestro decreto 399 de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el empleo incluyente, quien les otorga un beneficio a los empresarios por inclusión laboral de personas con discapacidad y 18 más grupos poblacionales que sean de difícil colocación. Así, señor empresario, que les decimos ánimo, sí se puede hacer procesos de inclusión laboral y cambiar esta cultura más inclusiva. Muchas gracias a ustedes porque gracias a las empresas de Bogotá y de Colombia tenemos una oportunidad para ellos. Por el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Una campaña de CONALIVI financiada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Alemana, BMZ, con el apoyo de la Confederación de Obreros y Samaritanos de Alemania, ASB. Vale, muchísimas gracias. Ese es un video que realizamos hace ya algunos años, pero sigue siendo vigente. Miren que cuando estábamos haciendo ese video, esa campaña no era obligatoria, pero la razón por la cual queremos que las empresas vinculen personas con discapacidad sigue siendo la misma. No tanto es porque si no los van a multar, sino que porque de verdad es una buena idea, es una buena práctica, es una práctica que impacta no solamente la imagen y reputación de la empresa, sino también el clima laboral, cuando hay compañeros con discapacidad que han sido bien seleccionados, no contratados porque tienen discapacidad, sino contratados porque demostraron que son las personas idóneas para el cargo. Se afecta de manera positiva la cultura organizacional. Muchas veces incluso esas vinculaciones haya que existan ajustes en los procedimientos internos, pensando en ajustes razonables que benefician inmediatamente al resto de la población dentro de la empresa. Vamos a preguntarle a Alma, veo que hay varias preguntas muy interesantes relacionadas todavía con la reforma. Cuéntanos, Alma, dinos de una vez, por favor, 2 preguntas para que José Luis pueda responderlas. 2 preguntas. Ay, bueno, entonces a tomar las últimas y es. Los ajustes razonables pueden pensarse desde una perspectiva de diseño universal, pues el ajuste, bueno, creo que no es un aporte más que una pregunta. Para un tipo de discapacidad puede terminar beneficiando a todas las personas con y sin discapacidad. El ascensor no solo lo usa la persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. Gracias, Angélica María López, por su aporte. Aquí hay una pregunta y es, ¿qué pasa si una empresa no logra cubrir la cuota en razón a que no encuentra personas con discapacidad para los perfiles? ¿Qué debe hacer en ese caso la empresa si incurre en un incumplimiento legal? Bueno, entonces, en este caso, cuando una empresa tiene la necesidad de cumplir la cuota y tenga más de 300 trabajadores, 500, 105 trabajadores, la primera recomendación
usen las agencias y bolsas de empleo del Servicio Público de Empleo. En el Servicio Público de Empleo, nosotros en este momento tenemos registradas exactamente 86.594 personas con discapacidad que tienen su hoja de vida listas para ser llamadas por las empresas. 86.594. Entonces, utilicen los servicios de las agencias y bolsas de empleo del país. Si ustedes como empresa están aportando a una caja de compensación familiar, entonces utilicen así directamente en primera instancia la agencia de empleo de la caja de compensación familiar. La agencia de empleo de Compensar, de Confama en Antioquia, de Confamiliar de Huila o de Confandi en Valle y así sucesivamente. Hay 42 agencias de empleo de cajas de compensación familiar. También pueden recurrir a las otras agencias de empleo privadas que nosotros conocemos en el mercado como Computrabajo, el empleo.com o las agencias de empleo de algunas alcaldías y gobernaciones que hay a nivel nacional, la agencia de empleo de la alcaldía de Bogotá, la agencia de empleo de la alcaldía de Villavicencio, de Medellín, entre otras. Entonces, primer sugerencia, usen las agencias, la información y las hojas de vida que tienen las agencias de empleo. Ahora, si una empresa solicita una agencia de empleo, una vacante, y es una vacante muy específica o es de un sector muy especializado y se publica en la Bolsa Única de Empleo, no se encuentran vacantes, ahí ya tiene una justificación la empresa de decir, mire, hice todo el proceso, hice el proceso de publicación con la agencia de empleo y por X y motivo no se consiguieron un candidato que cumpliera dichos requisitos, dichos perfiles, ahí tengo una excusa para no estar cumpliendo en este momento la cuota que está en la reforma laboral. Pero volvemos a repetir, esta obligación empieza a regir formalmente a partir de junio del 2026. El Ministerio del Trabajo va a sacar un decreto reglamentario donde va a estipular y dar más detalle de cómo se debe cumplir y qué soportes deben haber de parte de la empresa en caso de no haber cumplimiento de dicha cuota. Sí, señor. Digamos que la ley está puesta y hace falta como aclarar mucho más las reglas del juego para el seguimiento, pero quiero como aportar algo a lo que dices, y es que, insisto, no se trata de crear cargos para personas con discapacidad. Ese es un error que escuchamos de las empresas todo el tiempo que se han acercado al proyecto Hub Diversidad Digital. Que aprovecho, Alba, para pedirte el favor que pongas en el chat el link del proyecto, de la landing page del proyecto, porque si alguna empresa que nos está escuchando quiere ya empezar sus prácticas de inclusión laboral, nosotros tenemos como 3 cupos para asesorar a empresas gratuitamente sobre cómo se hacen las prácticas de inclusión laboral. La condición es que esas empresas estén generando empleos en alguno de estos 6 departamentos que va a mencionar: Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Chocó o Norte de Santander. Si alguna empresa que nos está escuchando quiere recibir orientación gratuita, técnica, además en conjunto con los centros de empleo de estos departamentos, sobre cómo hago el proceso de selección, qué es lo que debo tener en cuenta, cuál es el puesto de trabajo idóneo. El proyecto, gracias a la financiación que se está recibiendo de Cooperación Española, está seleccionando empresas para que podamos hacer un piloto de ese ejercicio. Entonces, en el link del proyecto hay un apartado que dice empresas y ustedes pueden escribir y revisaremos si aplica a las condiciones que se requieren. Pero además de este anuncio parroquial que acabo de hacer, insisto, muy importante que las empresas no sientan que van a crear cargos, porque una empresa puede decir, bueno, yo necesito, no sé, 30 personas de manufactura y 50 personas comerciales y 80 personas de logística, pero va a decir que el cargo de personas con discapacidad es un ingeniero de alimentos de algo muy puntual para luego decir que es que no había el perfil, porque primero que todo puede ser que sí haya el perfil, pero se trata de eso, no se trata de crear cargos para las personas con discapacidad, sino al revés. ¿Qué vacantes tiene la empresa? Y miremos a ver si esas vacantes regulares que tiene la empresa hay personas con el perfil con discapacidad, que es muy probable que sí pase. Cuando visitamos empresas me suelen preguntar, ¿y es que en qué las podemos contratar? Y la respuesta nuestra siempre es, ¿cómo se llama su cargo, señor? Jefe de gestión humana. Listo, puede ser jefe de gestión humana, puede ser gerente, puede ser portero, pero también puede ser el contador de la empresa, pero también puede ser el mejor vendedor que tenga la empresa. No hay cargos para personas con discapacidad, ni hay no hay tipos de discapacidad para cargos determinados. Creo que ese es un mito que es importante.
Había otra pregunta relacionada con la reforma, Alma. Sí. Regálame un momentico. Si cumplo con el número de cuota y una de las personas me renuncia, ¿cuánto tiempo tengo para reemplazarlo y volver a cumplir la cuota? Bueno, en ese caso tenemos que esperar que salga el decreto reglamentario de la ley de reforma laboral y todos esos detalles, todos esos casos específicos los debe dar el Ministerio del Trabajo. No obstante, sé que por lo que se ha conversado con el Ministerio del Trabajo, los seguimientos al cumplimiento de la cuota se van a hacer trimestralmente. Entonces tenemos que esperar que salga el decreto reglamentario de parte del Ministerio del Trabajo para mirar ya esos detalles específicos de algunos casos particulares. Seguramente va a ser algo similar a la cuota de aprendiz escena. Es decir, que cuando llegue el momento del seguimiento, pues usted tiene que validar que tenía la cuota. No importa si la persona la contrató hace un año, hace 9 meses o ayer, pero que esté en el momento del seguimiento vigente. Por ahí también preguntaban, Alba, había otra pregunta relacionada para con quienes el ya tema. tienen personas contratadas. Eso es. Esa. Sí. Si tengo empleados contratados antes de esta legislación actual, ¿podrían ser contabilizados como población en inclusión laboral? Sí, claro. O sea, el cumplimiento de la cuota tiene que hacerse con base a la planta de personal actual, se saca el porcentaje y no importa que esos trabajadores los tenga vinculados hace 2 años, 3 años, 10 años, o de pronto, dependiendo del valor, me toque contratar otros trabajadores adicionales. Pero si yo tengo ya trabajadores con discapacidad vinculados y con el certificado de discapacidad, porque la norma es clara, tiene que ser trabajadores con la certificación de discapacidad comprobada, entonces puedo cumplir la cuota. No importa si el trabajador tiene una antigüedad mayor de 3, 5 años o los nuevos trabajadores con discapacidad. Listo, muchas gracias, José Luis. Ya nuestro compañero Andrés creo que va a hacer un aporte también a la logística del webinar. Andrés. Sí, estaba leyendo también la casilla de PIRs, que son preguntas y respuestas que tal vez estamos dejando por un lado, y hacen esta pregunta interesante, José Luis y Elsie, es, en las empresas cuyas personas que trabajan no son empleados, sino agremiados, ¿aplica el artículo 15 de la reforma laboral si la entidad tiene más de 100 agremiados? En este caso, cuando estamos hablando de agremiados, es decir, socios, no aplica porque tienen que ser trabajadores totalmente formales y que estén aportando, en este caso, a seguridad social, salud, pensión, ARL y demás aportes para fiscales y que estén en la planilla pila. Entonces, ¿cuáles son los que se van a contar? Los que la empresa está reportando a la planilla pila, en el caso de estas agremiaciones, cooperativas, asociaciones que son asociados, esos no son trabajadores, tienen que ser trabajadores que estén formalmente y que estén reportados en la planilla pila. Esa es la contabilización que se va a hacer. Listo, muchas gracias, José Luis. Bueno, hay un segundo tema que es importante hoy, que fue el que es el diferenciador de los otros webinars que estamos haciendo, y es insistir en que las empresas se deberían apoyar en el servicio público de empleo. Ya lo has mencionado, ya has dicho que en todos los departamentos hay miembros de la red de servicio público de empleo, pero hablemos un poquito de qué puede hacer ese centro de empleo por las empresas en un proceso de selección. ¿Cómo ese centro de empleo va a acompañar a la empresa teniendo en cuenta una buena práctica, no solamente vincular por vincular, sino hacerlo a través de una buena práctica de inclusión? Bueno, entonces desde el Servicio Público de Empleo, nosotros contamos con una ruta de empleabilidad para todos los colombianos. Esta ruta de empleabilidad tiene 4 servicios. Voy a hablar desde el punto de vista de una empresa. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa es registrarse en el Servicio Público de Empleo con cualquiera de las 205 agencias de empleo que existen en el país. Una vez se registre como empresa, pasa a un segundo servicio que es un servicio de orientación ocupacional, donde las agencias de empleo le brindan información al empresario sobre información del mercado laboral, le ayudan a perfilar las vacantes que quiera suplir para personas con discapacidad o para cualquier otra persona, le ayudan le ayudan a dar orientación sobre el caso de ajustes racionales si se requiere para este trabajador con discapacidad. Entonces, esta es la orientación ocupacional. Una vez la vacante sea comunicada formalmente a la agencia de empleo, es publicada en nuestra Bolsa Única de Empleo,
que los invito a que entren a la Bolsa Única de Empleo, cuya ruta es buscadordeempleo.gov.co, buscadordeempleo.gov.co. Ahí están consolidadas todas las vacantes del país, de las 205 agencias de empleo. En este momento hay más de 290.000 vacantes. Este buscador me permite hacer filtros de búsqueda. Yo puedo buscar por mi perfil educativo, laboral, yo puedo poner contador, electricista, guardia de seguridad, operario, el que quiera, o también puedo escribir la palabra discapacidad y me van a salir alrededor de unas 300 vacantes con el término discapacidad. Puedo hacer selección por departamento, municipio y buscar esas vacantes. Entonces, una vez han sido publicadas las vacantes en la Bolsa Única de Empleo, la agencia de empleo le hace un servicio de preselección, donde preselecciona, como su nombre lo dice, unos candidatos que cumplan dicho perfil. Supongamos selecciona unos 15 candidatos. Una vez hace un mayor detalle, presta el cuarto servicio, que es el servicio de remisión, donde le remiten de 3 a 5 hojas de vida por cada vacante, para que finalmente sea la empresa la que tome la decisión a qué candidato va a contratar. Entonces, esta es la ruta de empleabilidad, está en acceso para todos los empresarios, lo disponen todas las agencias de bolsas de empleo del país. Durante todo este proceso, las agencias de empleo lo van a estar acompañando en el caso de vinculación laboral y les van a estar orientando, sobre todo en la implementación de ajustes razonables. Importante también, una vez colocado, ellos, la mayoría de las agencias de empleo también le hacen un proceso de seguimiento para que efectivamente se verifique que el trabajador cuente con un puesto de trabajo debidamente acorde a sus capacidades y competencias. Así es, José Luis. Son muchos los miedos que poco a poco van a ir perdiendo las empresas en el momento en que empiecen a acercarse a la población con discapacidad. Seguramente van a cambiar también muchas cosas y muchos miedos de las personas con discapacidad. En este momento tú nos hablabas de un número importante de personas con discapacidad que han registrado su hoja de vida y que seguramente llevan años sin tener la posibilidad, y ahora esperamos que entonces empiecen a ser tomadas en cuenta. Pero también, por favor, tengamos presente que muchas personas con discapacidad no se han rotulado como personas con discapacidad precisamente porque podrían llegar a ser discriminadas antes de la reforma. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén abiertos a decirle a ese centro de empleo, estas son mis vacantes para personas con o sin discapacidad. Regálense la posibilidad como empresa de conocer candidatos para cualquier cargo. No prioricen o no especifiquen que aquí sí voy a recibir y acá no voy a recibir, porque tal vez donde ustedes están pensando que sí tienen vacantes, pero que no quisieran recibir una persona con discapacidad, donde hay un excelente candidato. Entonces, es muy importante reiterar este tema. Hay varias preguntas que nos están haciendo sobre cuándo la persona tiene discapacidad, si el porcentaje importa, cómo se certifica. ¿Nos podrías contar un poco al respecto, por favor, José Luis? Cuando estamos hablando de las personas con discapacidad, ya dijiste, pueden ser personas con discapacidad física, visual, auditiva, psicosocial, cognitiva, con sordoceguera, pero ¿cuándo sabemos que una persona realmente tiene discapacidad? Bueno, como tú decías, en el caso de cuando una persona se registra su hoja de vida en una bolsa de empleo, en una agencia de bolsa de empleo, el primer carácter es la discapacidad de autorreconocimiento. Yo me reconozco como una persona con discapacidad visual o discapacidad física o discapacidad auditiva. Entonces es su autorreconocimiento. Ahora, si la empresa quiere ya constatar con mayor certeza la condición de discapacidad del trabajador, es necesario que el candidato tenga su certificado de discapacidad. Estos certificados de discapacidad son emitidos por las IPS o las ESES a nivel nacional y territorial autorizadas por el Ministerio de Salud, para lo cual el trabajador, pues la persona tiene que dirigirse a la Secretaría de Salud de su municipio o de su gobernación y solicitar el certificado de discapacidad. Desafortunadamente hay algunos problemas a nivel nacional frente a la financiación de los certificados de discapacidad, pero precisamente la resolución 1197 del 2024 del Ministerio de Salud abrió la puerta para que los empresarios, en caso de que el candidato o el trabajador no tenga el certificado de discapacidad, asuma el costo de dicho certificado de discapacidad, que es aproximadamente de 168.000 pesos, y lo puede subrogar el empleador, la empresa, lo paga, y con eso es una forma más expedita de que el trabajador efectivamente cuente con el certificado de discapacidad.
Entonces, ¿cómo se verifica la condición? Con el certificado de discapacidad. Ahora, frente al porcentaje que tú comentabas del 25%, este porcentaje aplica es únicamente para el beneficio tributario de deducir en la renta el 200% de lo pagado en salario y prestaciones sociales, que eso lo estipula la ley 361 de 1997. Aquí, para la reforma laboral, no importa el porcentaje o sí, el porcentaje o el nivel de dificultad que tenga la persona, lo importante es que tenga cualquier certificado de discapacidad y su dificultad en el desempeño sea el 3%, 5%, 80, 70%. Desde que tenga el certificado de discapacidad emitido por una IPS autorizada, este es válido para efectos de demostrar el cumplimiento ante el Ministerio del Trabajo. Que bueno, tú mencionaste algo también importante y es esos otros beneficios que siguen estando vigentes. Quiero resaltar que la reforma habla del tema de las cuotas y de los ajustes razonables, pero no reemplaza las otras razones por las cuales las empresas podían recibir beneficios para contratar personas con discapacidad. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si mi empresa tiene 500 trabajadores y va a tener que vincular a 10, perdón, sí, tiene 500 trabajadores y va a vincular a 10 personas con discapacidad, no solamente le está cambiando la vida a 10 familias, no solamente está beneficiando su reputación porque hizo una buena práctica, ¿no? Porque las vinculó de manera acertada, no solamente está beneficiando la productividad de la empresa y la cultura organizacional, se está ahorrando, digamos, una multa el próximo año, sino que además tiene beneficios económicos que le da la ley. ¿Cuáles beneficios? Por ejemplo, reducción del 200% del valor que le pagó durante ese año a esa persona de su declaración de renta. Entonces, si esa persona en un año yo le pagué 12 millones de pesos, el contador lo que va a decir, esta persona no me costó 12, me costó 24, por tanto, entonces voy a tener menos impuestos que pagar. Y si fueron 10, pues entonces estamos hablando de 240 millones menos que van a jugar ahí en la contabilidad. Entonces, esa es también una buena noticia. No solamente es el tema de la obligatoriedad, sino de los otros beneficios. Por ahí también preguntaban lo de los aprendices. Es importante que también bien hagamos buenos procesos de los aprendices SENA. Además de esto que acabamos de contar, de las 200, del 200% de beneficios económicos, resulta que si lo que yo vinculé fueron aprendices que ahora van a tener que ser vinculados con contratos laborales también a partir de la reforma, un aprendiz SENA me vale por 2, ¿cierto? Entonces también voy a estar ahorrando dinero porque si mi empresa tenía que vincular 8 aprendices SENA y vinculé 4, me estoy ahorrando otros 4, pero además estoy cumpliendo con la cuota, pero además estoy haciendo como varios beneficios para mi empresa. Voy a empezar a cerrar pidiéndote que nos des ejemplos concretos de qué tener en cuenta, ya lo habíamos mencionado, pero reiteremos, para hacer un buen proceso de selección. Digamos, acompañarnos del servicio público de empleo es claro, pero con ese servicio público de empleo, ¿qué debo tener en cuenta? Por ejemplo, si voy a contratar a una persona con discapacidad intelectual, ¿qué ajustes debería hacer? En el proceso de selección y en la contratación, ¿qué debería tener en cuenta si la persona es ciega? O sea, hablemos de antes del contrato, ¿qué ajustes razonables debo tener en cuenta para hacer una buena práctica de inclusión? Bueno, entonces aquí vamos a hablar del proceso de selección de talento humano. Sabemos que las empresas obviamente quieren tener un personal calificado, idóneo y con buenas competencias. Entonces, durante todas las etapas del proceso de selección, es importante que las empresas siempre cuenten con ajustes razonables. Desde el momento de la planeación de dicho proceso de selección, yo voy a estipular, bueno, yo necesito una vacante, eh, dos vacantes y quiero suplirlas en este caso preferencialmente con personas con discapacidad. Entonces, hago primero un análisis de las vacantes, hago una evaluación de mi accesibilidad en la empresa como proceso de selección. Una vez haga ese proceso de selección, hago la publicación de la vacante, abro esta vacante para el público en general, pero hay una preferencia en este caso las personas con discapacidad. Este proceso de selección lo tengo que hacer con ajustes racionales, donde no se tengan sesgos, no estipule algunas condiciones donde queden por fuera ciertas poblaciones. Muchas veces abrimos vacantes diciendo esta vacante aplica solamente para personas menores de 40 años, o esta vacante solamente aplica para hombres, o esta vacante aplica para cierto tipo poblacional. No tenemos que tener sesgos al momento de publicar las vacantes. Ahora, cuando hagamos ya
y recibamos los candidatos que nos fue remitido por la agencia de empleo y queramos hacer una evaluación interna, le vamos a aplicar una entrevista, le vamos a aplicar una prueba psicotécnica. Importante garantizar los ajustes razonables al momento de hacer las entrevistas o aplicar una prueba de selección. Si me llega una persona, un candidato con discapacidad auditiva, tengo que garantizarle intérprete de lengua de señas o un sistema comunicativo. Si me llega una persona ciega y le voy a hacer una entrevista o una evaluación, tengo que garantizarle que tenga un lector de pantalla para que pueda aplicar a dicha evaluación. Si me llega un candidato con discapacidad intelectual, tengo que utilizar lenguaje claro y sencillo para poder darle oportunidades a este candidato. Entonces, durante todo el proceso de selección, debo contar continuamente con los ajustes razonables dependiendo de la discapacidad que tenga el candidato. Una vez yo seleccione la persona y lo vincula a la empresa, tengo que hacer obviamente la adaptación del puesto de trabajo, tengo que darle un buen proceso de inducción, de reinducción si se necesita, y el acompañamiento continuo y permanente desde la administradora de riesgos laborales, la RL, ellos me pueden también brindar asesoría. Importante para las empresas, las personas de la empresa de talento humano que hacen el proceso de selección, hay que cualificarlas, tienen que estar informadas de qué son ajustes razonables, cuáles son los ajustes razonables que se deben de implementar por cada tipo de trabajador con discapacidad para abrir las oportunidades a todas las personas con discapacidad. Conclusión, durante todo el proceso de selección tengo que tener en cuenta el ajuste razonable dependiendo del candidato con discapacidad que se presentó. Y sumo a esa conclusión como una notica y es, lo de los ajustes razonables no es tan complejo como parece. Puede ser que sea un término que yo no había escuchado, pero para eso están los servicios de empleo, para eso están muchas organizaciones y muchos profesionales que llevan años acompañando a las empresas que venían haciendo procesos de inclusión sin necesidad de que fuera obligatorio. Tenemos capital humano en Colombia que sabe acompañar a las empresas, que sabe acompañar a las personas también que buscan empleo. Entonces, seguramente va a ser un proceso complejo si yo nunca lo había hecho, pero asesorémonos bien y ahí está el ofrecimiento del Servicio Público de Empleo para que lo hagamos de esa manera. Quiero agradecer muchísimo a José Luis y a través de José Luis, por favor, a la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, también al Ministerio de Trabajo que nos ha ayudado en esa convocatoria. Hay preguntas que se nos quedan en el tintero, pero quiero invitarlos al siguiente webinar dirigido a empresas que va a ser el 7 de octubre a las 9 de la mañana y ahí vamos a tener nuevamente invitado al Ministerio de Trabajo para que otras preguntas que no se alcanzaron a resolver aquí las podamos hacer ese día. Muchísimas gracias también a nuestros intérpretes, a las personas que se vincularon y reitero en el chat, está el link de la página web del proyecto Hub Diversidad Digital. Si alguna empresa que nos está escuchando tiene listas vacantes y quisiera empezar con sus prácticas de inclusión laboral en los departamentos de los 4 del Litoral Pacífico, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, pero además Antioquia y Norte de Santander, todavía tenemos algunos cupos para seleccionar empresas que quieran recibir el acompañamiento si tienen disponibles esas vacantes y ese acompañamiento lo vamos a hacer de la mano de los servicios públicos de los prestadores del Servicio Público de Empleo de esos departamentos. En nombre entonces de las entidades aliadas, muchísimas gracias por su participación y nos vemos dentro de 8 días. Tenemos un webinar dirigido a las entidades de formación para el trabajo y en 15 días, 7 de octubre a las 9 de la mañana a empresas. Andrés Escobar va a hacer el cierre también dándonos anuncios parroquiales nuevamente. Muchísimas gracias de mi parte. Muchísimas gracias, Elsie. Muchísimas gracias, José Luis. Sí, para recordarles que el próximo martes 30 de septiembre a las 4 de la tarde tenemos el webinar Formación sin Límites, creando trayectorias laborales inclusivas. Vamos a tener una invitada realmente extraordinaria para los que trabajan desde la formación de las personas y todo este proceso de inclusión desde la formación. Y como también les mencionó Elsie, nos faltan todavía 2 webinars más, el 7 de octubre y el 14 de octubre. Así que recuerden inscribirse en la página que les compartimos. Ahorita volvemos a compartir estas páginas en Integralia y el programa Pacto de Productividad para que ustedes se registren y puedan estar allí. Recuerden que esta sesión fue grabada y va a ser subida, cargada en YouTube para que la puedan ver, volver a ver, compartir
e incluso entrar en una próxima de las empresas el 7 de octubre por si quedaron algunas inquietudes, dudas todavía permanentes a las empresas que tengan aún esas inconsistencias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Mayuri. Creo nos estabas alzando la mano. Entiendo que eres una persona sorda. Te habilité cámara, pero no pudimos verte. Entonces, si puedes dejarnos un mensajito o si no, nos vemos el próximo martes, Mayuri. Y a todos los demás, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y cerramos nuestra sala en 30 segundos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Pacto de Productividad por la invitación y al No, a ti, proyecto José Muy Luis. Digital. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado en YouTube y luego te compartimos el enlace, José Luis, para que ustedes también lo puedan aprovechar y multiplicar a las empresas y compartir allá, Listo, ¿vale? perfecto. Listo, Elsie. Bueno, muchas gracias. Gracias.